A lo largo de su historia, Argentina ha pasado del proteccionismo al librecambismo en más de una ocasión. Esto trajo como consecuencia que las políticas económicas de este país nunca se pudieran afianzar con el tiempo y ha dejado al país con una debilidad económica que en parte se traduce en una constante inestabilidad económica, como lo demuestra la reciente crisis económica que el país está sufriendo actualmente. Sin embargo, sería algo injusto el proponer que este tipo de crisis son algo nuevo en Argentina. Para entender esto, tenemos que remontarnos a 1822. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, como era conocida por aquel entonces, funcionaba de una manera particular. Esta era una confederación de estados soberanos asociados bajo el mando de la provincia de Buenos Aires. Aunque en teoría todas estas provincias eran independientes, el mando de facto de la confederación recaía en el gobernador de Buenos Aires. Esto se debía en parte al hecho de que Buenos Aires era el único puerto importante del país y de que además controlaba la principal aduana, lo cual trajo como consecuencia que ésta se desarrollara de manera más rápida que las provincias vecinas. Como la provincia de Buenos Aires era una provincia más dentro de la confederación, no se sentía obligada a gastar recursos en territorios alejados a la manera en que lo haría un Estado-nación actual, lo cual les daba una ventaja en comparación a las provincias vecinas. Todo esto cambió durante el mandato del gobernador Martín Rodríguez. Aconsejado principalmente por el entonces ministro Bernardino Rivadavia, Rodríguez trató de incorporar a su país dentro de la economía mundo con una agresiva política liberal que favoreció grandemente a los capitales ingleses de la época. Como consecuencia, las reservas internacionales de la Confederación se empezaron a agotar, pues éstas se exportaban al exterior gracias a las nuevas políticas de libre comercio que se habían implementado. Como el oro era el principal medio de cambio del país, y para contrarrestar esto, Rivadavia creó el Banco de Descuentos, una entidad controlada en su mayoría por comerciantes británicos y habilitada para imprimir papel moneda y otorgar créditos a corto plazo. Por otro lado, el 19 de agosto de 1822, se sancionó una ley que facilitaba la adquisición de empréstitos internacionales, iniciando una política de endeudamiento que sigue repercutiendo hasta el día de hoy en el país austral. Dicho empréstito, que se dio a cabo con la compañía inglesa Baring Brothers, consistía por aquel entonces en 2.800.000 libras esterlinas, de los cuales solo llegaron al país 570.000. En teoría, este dinero tenía que servir para la creación de varios pueblos de frontera y costeros, la mejora del puerto de Buenos Aires, además de tener que dotar a la ciudad de agua corriente. Pero en la práctica ninguno de estos proyectos se realizó. Peor aún, para que este crédito se hiciera efectivo, el 1 de julio de 1822 se aprueba la llamada Ley de Enfiteusis. Dicha ley prohibía que las tierras de carácter público no podían venderse, pues estas a partir de aquí se consideraban la garantía del empréstito recién adquirido. Para ello, en teoría, dichas tierras tenían que ser cedidas a los campesinos y pequeños productores que tenían que pagar un canon o impuesto anual por el uso de la tierra, lo cual ayudaría no solo a fomentar la agricultura del país, sino que además dicho canon ayudaría a pagar el empréstito. Pero en la práctica, esta ley solo favoreció a los grandes latifundistas que preferían usar estas tierras para la ganadería intensiva. Estos latifundistas acumularon tal poder que muchas veces podían burlarse del gobierno y no pagar el canon impuesto. Por otro lado, el gobierno de Rivadavia también estaba fuertemente presionado por la guerra contra el Brasil que empezó en 1825 por el control de la llamada Banda Oriental, actual República de Uruguay. Aunque los argentinos salieron beneficiados de esta guerra logrando que dicho territorio no fuera anexado por Brasil, todos estos problemas trajeron como consecuencia que, tan solo 5 años después de haber sacado el empréstito, en 1827 la Argentina incurrió en su primera cesación de pagos o default y pasarían décadas para que este país cumpliera todas sus deudas. Es a partir de aquí que se empieza a ver los primeros patrones de lo que será la nación argentina. En primer lugar, un fuerte centralismo político que se irradia desde la ciudad de Buenos Aires y que se traduce en una fuerte dicotomía entre las áreas rurales y la ciudad. Al mismo tiempo, a partir de aquí empieza el país a tener una fuerte dependencia de los mercados internacionales, además de una adicción a la deuda y a los empréstitos internacionales desmesurados, usadas sobre todo para resolver problemas a corto plazo. Esto se tradujo para el país en una gran inestabilidad política donde una serie de militares trataron de imponerse en el gobierno a través de golpes de Estado. Finalmente, en 1835, en el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, se firma la Ley de Aduanas, que prohibía la importación de algunos productos seleccionados. Este fue un cambio importante para el país en política económica, y aunque estaban exentas de esta ley tanto maquinarias que no se producían en el país como algunos minerales, su novedad radicaba en que este tipo de política proteccionista favoreció de alguna manera al país. Fue a partir de aquí que la Argentina va estableciendo su modelo económico basado principalmente en la exportación de materias primas. Este periodo fue favorecido por la buena coyuntura de los precios internacionales, sobre todo para todos aquellos productos de origen pecuario. Por otra parte, Rosas además abolió el antiguo Banco Nacional, controlado por los ingleses, y fundó el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de Rosas, la Confederación no poseía una fuerte estabilidad política y no pasó mucho para que el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, con la ayuda de Brasil, se levantara en armas contra Rosas provocando una nueva guerra civil. La razón de este conflicto en parte se debía a los intereses de Brasil por mantener a Uruguay como Estado independiente, ya que el Estado brasileño temía la creciente influencia que la Argentina tenía en este país. Fuese como fuese, todo esto se tradujo en que la provincia de Buenos Aires oficialmente se separara de la Confederación, iniciando una nueva guerra civil, puesto que Buenos Aires era el único puerto importante por el cual todas las demás provincias dependían para su comercio. Estas trataron de incorporar nuevamente a Buenos Aires por medios militares, aunque esto constituyó más una medida desesperada por parte del resto de la Confederación. Pese a todo, debido a sus mayores recursos, Buenos Aires terminó proclamándose vencedora y en un giro inesperado, controlar al resto de las provincias del país. Este periodo, también conocido como el periodo de la Organización Nacional, tuvo varias consecuencias importantes para la Argentina. En primer lugar, Buenos Aires logró un tipo de centralismo inédito en la región. Por ejemplo, a partir de 1860, el país cambió su nombre oficialmente a República Argentina. Y pese a que muchas provincias obtuvieron un grado de autonomía, todas las decisiones importantes seguían manteniéndose en Buenos Aires, pasando de ser una confederación a una federación. En segundo lugar, esta etapa en la historia argentina puede ayudar a entender la importancia excesiva que la Argentina moderna le da a la ciudad de Buenos Aires y a su puerto, en detrimento del desarrollo de las áreas más recónditas y alejadas del país, además de explicar la disparidad económica entre la misma ciudad de Buenos Aires y el resto de las provincias. Con todo, y pese a que todavía había tensiones entre las provincias y Buenos Aires, el país se había pacificado totalmente para 1880. Además, ese año también se federalizaba la ciudad de Buenos Aires, separándola de la provincia del mismo nombre, al mismo tiempo de volverla oficialmente la capital de toda la federación. Es esta etapa la que generalmente los argentinos la consideran su época de oro, gracias a un modelo económico conocido como agroexportador. Por aquel entonces, el Imperio Británico se constituía como la superpotencia de la época, y aprovechando esta circunstancia, la Argentina se volvió su principal proveedora de alimentos. Esto también tuvo impacto en el centralismo de Buenos Aires, pues ya desde entonces se podía observar una preferencia por desarrollar su principal motor económico junto con sus puertos y frigoríficos, en detrimento del resto de la federación. Aunque también es justo decir que en esta época se comenzaron a construir importantes redes ferroviarias que conectaban con el resto del país. Por otro lado, también es importante considerar que a la par que Buenos Aires crecía, también lo hacían las masas de trabajadores menos favorecidas que empezaron a mirar con buenos ojos a los movimientos socialistas y anarquistas. Una nota negativa a todo esto puede agregarse debido a la presidencia de Juan Celman. Este, con una irresponsabilidad fiscal pocas veces vista, no solo se dedicó a crear líneas ferroviarias por doquier y a tratar de modernizar Buenos Aires, sino que permitió que los bancos provinciales y privados estuvieran habilitados a imprimir moneda. Por supuesto, todo esto llevó a una burbuja financiera que terminó con el llamado Pánico de 1890, una de las crisis económicas más importantes del siglo XIX. Como consecuencia, la Argentina entraría nuevamente en default o cesación de pagos, lo que significó una aguda crisis económica y social. Ese mismo año, mediante golpe de Estado, se sacó del poder a Miguel Juárez Celman, iniciando un largo ciclo de crisis económica e inestabilidad política. Al sucesor de Celman, Carlos Pellegrini, le tocó solucionar dicha crisis, y uno de sus principales logros consistió en negociar favorablemente con la Comisión Internacional de Banqueros, en aquel entonces presidida por Nathan Mayer Rothschild, primer barón de Rothschild. Pellegrini no solo consiguió que su país pudiera acceder a nuevos empréstitos, sino que también consiguió que tan solo se le pidiese a la Argentina que se comprometiese a reducir la emisión monetaria. Por otro lado, para sanear el sistema financiero, creó el Banco de la Nación Argentina y subió las tasas a las importaciones, lo que permitió que la moneda del país se recuperase. En todo caso, esto no impidió que a todo esto se sumaran duras medidas de austeridad como por ejemplo el despido, en aquella época, de 1.500 empleados de correos. En contraste con la fuerte crisis que estaba viviendo la clase trabajadora urbana, a las clases más acomodadas que vivían de las exportaciones de materias primas agropecuarias les iba bastante bien. Pese a la crisis, este país no había dejado de exportar lana, trigo, maíz, cereales y por supuesto carnes. Por tanto, para 1900, la crisis de 1890 ya había quedado atrás y ya para 1904 las inversiones extranjeras, principalmente británicas, empezaron a retornar al país. De todas formas, pese a que evidentemente hubieron signos de recuperación económica, la crisis de 1890 demostró con claridad la fuerte dependencia que Argentina tenía y aún tiene a los mercados internacionales. La historia se repetiría nuevamente con la llegada de la Primera Guerra Mundial. Debido a la guerra, bajaron tanto importaciones de maquinaria como los capitales que ingresaban al país.
pues muchos de estos países europeos reorientaron sus economías en pro de los esfuerzos de guerra. Por otro lado, también bajaron considerablemente las exportaciones argentinas, iniciando con un nuevo periodo de recesión que bien se puede considerar que duró hasta 1923, año en que los Estados Unidos empezó a invertir en el país y a reemplazar a la Gran Bretaña como principal acreedor argentino. Sin embargo, este pequeño respiro no duraría mucho, pues en 1929 ocurrió el gran crack de la Bolsa de Nueva York, originando lo que se conoce hoy como la Gran Depresión. Dicha depresión no afectó de igual medida todas las exportaciones argentinas, pero sí tuvo efectos a largo plazo en el mercado de carnes debido al pacto Roca-Runciman. Para entender este pacto, se debe considerar los efectos que tuvo el crack del 29 en Gran Bretaña. Debido a dicha crisis, el gobierno británico quiso proteger el mercado de carnes de la mancomunidad británica con fuertes medidas proteccionistas que afectaban directamente a la Argentina, que, no hay que olvidarlo, era en ese entonces el principal proveedor de carne del imperio. En otras palabras, la Gran Bretaña se negaba a comprar carne de países que no fuesen parte de la mancomunidad británica, lo cual afectaba negativamente la balanza comercial argentina. Para evitar esto, en 1933 y durante la presidencia de Agustín P. Justo, se firmó un pacto entre el vicepresidente argentino, Julio Argentino Roca, y el encargado de negocios británico, Walter Runciman, en el cual Gran Bretaña se comprometía a comprar carne argentina a cambio de que ésta se mantuviera por debajo del precio mundial. A cambio de ello, la Argentina se comprometía con Gran Bretaña a cobrar aranceles cero a cualquier producto británico. Esta medida favoreció en gran medida a los terratenientes del país del sur a corto plazo, pero en lo político y económico tuvo muchas consecuencias, siendo la principal que acrecentaba la dependencia argentina hacia el Reino Unido. Ejemplo de ello fue la creación del Banco Central de la República Argentina, que, a pesar del nombre, estaba dirigida casi en su totalidad por funcionarios británicos, además de que Gran Bretaña acrecentó su monopolio en los transportes del país sudamericano. En todo caso, debido a ambas crisis, la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, las importaciones de insumos y productos industriales bajaron fuertemente en Argentina. Para contrarrestar esto, el gobierno argentino inició una política económica llamada industrialización por sustitución de importaciones. Basado en el modelo económico de Henry Ford, el Estado empezó a tener un fuerte énfasis en la creación de industrias tan diversas como la farmacéutica, industria de tejidos, industria de cosméticos e incluso la automotriz, con estructuras de toma de decisiones verticales y jerarquizadas. Esto originó que la migración campo-ciudad se disparara por las nuevas oportunidades de trabajo ofrecidas, además de contribuir a la formación de una nueva clase media. Para entonces, otro presidente, Juan Domingo Perón, ya había obtenido el poder a partir de un golpe de Estado conocido como la Revolución del 43. Para ganarse a las clases populares, Perón reconoció la asociación profesional, creó el salario mínimo nacional, estableció un seguro social, nacionalizó los ferrocarriles argentinos y el Banco Central argentino con la idea de que la soberanía nacional impulsaría la sustitución de importaciones. Este modelo llegó a su clímax hasta 1948, cuando además de sumarse las industrias del acero y de la petroquímica, el superávit comercial había facilitado que no solo la deuda externa del país llegara a niveles sostenibles, sino que incluso el país fue capaz de acumular las suficientes reservas como para pasar, por un breve momento, de deudora a acreedora. Todo esto duraría hasta la década de los 50. Cuando, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos iniciaron el llamado Plan Marshall, que además de ayudar económicamente a los países europeos afectados por la guerra, enviaba sus excedentes agrícolas a estos mismos. Esto, una vez más, afectó la balanza comercial argentina, que precisamente se beneficiaba de estos mercados, lo que al mismo tiempo significó que muchas de las medidas populistas del gobierno peronista ya no eran económicamente viables. Una vez más, la inestabilidad política volvió al país, concluyendo con el golpe de Estado de 1955 que depone a Perón. Llega al poder entonces el general Eduardo Lonari Pedro, que gobernó por poco tiempo, y unos meses después, otro general toma la presidencia, Eugenio Aramburu. Este último, con la idea de reactivar el comercio con Europa, se prestó $700 millones de varios bancos europeos. Al no poder amortizar su deuda al año de haberla adquirido, y por iniciativa francesa, el 16 de mayo de 1956, este país invitó a los países acreedores de la Argentina a reunirse para analizar la refinanciación de la deuda externa argentina, dando así inicio al conocido Club de París, organismo cuya última refinanciación de dicha deuda la efectuó en 2014. Pero volviendo a mediados del siglo XX, en 1958 entra a la presidencia argentina Arturo Frondizi. Este anuncia el llamado Plan de Estabilización y Desarrollo, firmado con el Fondo Monetario Internacional a cambio de una nueva línea de crédito de $75 millones.
Como la Argentina otra vez no era capaz de cumplir sus compromisos, esta recurría a nuevos préstamos bancarios para refinanciar la deuda hasta que, al finalizar el gobierno de Frondizi, dicha deuda llegaba a los 375 millones de dólares. La salida de Frondizi del poder no terminó la mala práctica de recurrir a nuevos préstamos para paliar deudas anteriores. Es más, esta práctica se puede considerar la única constante en lo referente a las políticas económicas argentinas, tanto en gobiernos autocráticos como durante los periodos de democracia. Así pues, con cada nuevo presidente se iba aumentando la cantidad de dinero que se debía tanto al Club de París como a su nuevo acreedor, el FMI. Por ejemplo, algunos presidentes que fueron aumentando la deuda externa argentina con este último organismo fueron José María Guido, con 100 millones en 1962, Juan Carlos Onganía, con 250 millones hasta 1968, y María Estela Martínez de Perón, con 360 millones hasta 1976. En todo caso, un nuevo repunte de la deuda argentina se dio durante la dictadura militar de 1976 a 1983. Durante el brutal gobierno de Jorge Videla, su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, devaluó el peso aproximadamente un 80% y las retenciones agropecuarias, o sea un tipo de impuesto del Estado Nacional, se redujeron a la mitad, además de congelar los salarios y suspender el derecho a la huelga. Martínez de Hoz consideraba que los salarios argentinos en promedio eran demasiado altos en comparación a la productividad del país, y con estas medidas esperaba que tanto la industria como el sector agropecuario fueran favorecidos sin las trabas que significaban los reclamos sindicales. Como consecuencia, el PIB del país se desplomó y el desempleo empezó a subir estrepitosamente, por lo cual, al gobierno de facto no le quedó de otra que pedir más préstamos al FMI, sumando otros 500 millones hasta 1977. La crisis económica fue de tal magnitud que tanto el presidente Videla como su ministro, Martínez de Hoz, renuncia en 1981. Como nota final, el último dictador argentino, Reinaldo Vignone, también ayudó a incrementar la deuda externa del país con un préstamo de 2.050 millones hasta 1983. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es que, incluso después de la vuelta a la democracia, el mismo patrón de endeudamiento para pagar deudas anteriores siguió perdurando. Su primer presidente electo democráticamente, Raúl Alfonsín, declaraba al país en default por tercera vez en su historia en 1987, y para cuando dejó la presidencia en 1988, este se había prestado 3.880 millones de dólares adicionales, aunque, un poco en su defensa, el default se debió a una fuerte crisis económica iniciada en México ese mismo año, siendo una de las crisis económicas más importantes del siglo después del crack de 1929. Aunque aquí no se trata de dar una lista exhaustiva de todas las deudas que contrajeron todos los presidentes argentinos, es importante el notar que este patrón de reendeudamiento nunca paró. Por ejemplo, Carlos Menem agregó 9.200 millones de dólares hasta 1998. Para cuando Fernando de la Rúa llegó al poder, el gobierno argentino sufría de un déficit fiscal crónico. Para tratar de sanear las finanzas, el gobierno de la Rúa empezó a negociar una vez más con el FMI para que le concedieran préstamos suficientes para blindar la economía argentina. A cambio, este país tenía que aceptar las severas condiciones del organismo internacional como aumentar la edad de jubilación, detener el gasto público tanto federal como provincial y un aumento de los impuestos. Todo esto, sumado a la explosión de la burbuja económica llamada burbuja.com, un periodo especulativo concerniente a las empresas de internet que se dio en los Estados Unidos, repercutió en las tasas de interés, lo que agravó la situación argentina. Todo esto hizo que hubiera una fuga de capitales y ante esto, su nuevo ministro de Economía, Domingo Cavallo, decidió que el mejor curso de acción era el congelamiento parcial de las cuentas bancarias de todos los ciudadanos del país. Esto, por supuesto, desencadenó una nueva crisis política y económica que concluyó con la renuncia de la Rúa en 2001, además de constituir el cuarto default de la historia argentina, esta vez anunciado por su sucesor en el cargo, Adolfo Rodríguez Saá. En todo caso, para el año 2000, Argentina había sumado otros 13.600 millones de dólares a su siempre creciente deuda. Otro presidente que tuvo una deuda similar fue Eduardo Duhalde, que hasta el año 2003 se había prestado 12.500 millones de dólares hasta el año 2003. Su sucesor, Néstor Kirchner, fue más afortunado. Desde su entrada a la presidencia en 2003 y por los siguientes 10 años, tuvo una buena coyuntura económica y política, haciendo que el país creciera en una tasa promedio de 7,2% anual. China, para entonces, se estaba alzando como una potencia económica, además de convertirse en un gran comprador de commodities, entre los que se encontraba la soja y demás productos agropecuarios que ayudaron a repuntar la economía argentina.
Por otro lado, en esta etapa de desglobalización en la que el mundo se empezaba a alejar de Estados Unidos, la Argentina fue capaz de negociar un acuerdo muy favorable por el cual, por cada $3 de deuda que la Argentina tenía en ese momento, iba a pagar un solo dólar. Por otro lado, aparte de sanear las finanzas del Estado, se propuso incentivar la economía gracias a un tipo de cambio alto y competitivo. Todo esto le permitió a Néstor Kirchner desarrollar una política económica desarrollista que incentivaba ciertos sectores productivos del país, como por ejemplo la industria manufacturera y de la construcción. En todo caso, todo esto puso a la Argentina en una trayectoria de inflación creciente que su sucesora y viuda, Cristina Fernández de Kirchner, heredaría cuando asumió el mando del país en el año 2007. Por aquel entonces, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina se encontraba bajo el escrutinio público desde que la directora de la institución, Graciela Bebacqua, se negó ese mismo año a proporcionar las fuentes de información sobre el índice de precios al consumidor a la Secretaría de Comercio Interior, lo que hizo dudar de la fiabilidad de los datos que hasta ese momento se estaban presentando, lo cual hace difícil saber la inflación real que en esos momentos poseía el país. A todo esto se vino a sumar la crisis financiera de 2008 que, debido a otra burbuja económica, creó una profunda falta de liquidez a nivel mundial que afectó también a la Argentina. Según el economista Alejandro Dabat, ante la necesidad de encarar la crisis en tales condiciones, Argentina elaboró un plan anticrisis muy frontal en noviembre de 2008, que incluyó medidas como la creación del Ministerio de Producción, políticas fiscales como moratoria impositiva, reducción de las retenciones al agro, blanqueo y repatriación de capitales, créditos públicos al consumo y la producción a bajas tasas de interés y un plan de obras públicas de $21.000 millones con creación de 360.000 empleos. Como resultado de ello, el gasto público se elevará de 18,6% del PIB en 2008 a 22% en 2009. Aunque por supuesto todas estas medidas fueron vistas de manera positiva, sobre todo en los sectores populares, esto desencadenó la inflación. Para colmo de males, en 2014, y debido a que el país todavía se estaba recuperando de su default de 2001, Argentina buscaba reestructurar su deuda, y para ello, se decidió que el mejor curso de acción era bajar 2/3 el valor de los bonos de deuda. Después de complejas negociaciones con los tenedores de bonos, el 93% de estos aceptó el acuerdo. El 7% restante que no aceptó fueron compañías tales como la NML Capital, Aurelius Capital y la Dart Management, y que llegarían a conocerse como los fondos buitres. Estos grupos generalmente lucran comprando deuda de países que pasan por grandes dificultades a un ínfimo precio de su valor, y luego tratan de cobrar estos mismos títulos de deuda a precios más elevados utilizando todo tipo de recursos. De esta manera, en 2012, lograron que un juez de Nueva York, Tomás Griesa, se posicionara a su favor dictando una sentencia en la que se declaraba que la Argentina debía pagar la totalidad del valor de los bonos a dichos fondos. Esto creó una complicada situación internacional en la que cuentas argentinas en los Estados Unidos fueron congeladas, dejando a la Argentina en la inédita situación de un default técnico. Una vez más, esto propició un caos en la Argentina. Esto constituyó un duro golpe a la popularidad de Cristina Fernández de Kirchner, en un país que para 2015 había llegado a un 240% de inflación después de 12 años de gestión kirchnerista, cuyo gobierno ya empezaba a tambalearse debido a varios casos de corrupción que empezaban a salir a la luz. Todo esto propició que en 2015 Mauricio Macri, ex gobernador de Buenos Aires, llegara a la presidencia. Este, al asumir el cargo, terminó aceptando pagar $9.300 millones a los fondos buitres. Una vez más, con Macri, se ve un giro copernicano en las políticas económicas argentinas, deseando la total vuelta de la Argentina a los mercados internacionales. No es de sorprender, por tanto, que pese a su retórica inicial, finalmente en 2018 Macri se aproximara al FMI para pedir prestados $57.100 millones para poder sacar a su gobierno del déficit fiscal y pagar los compromisos de deuda. Sin embargo, al hacer esto, una vez más la Argentina se ha sumergido en el mismo torbellino de endeudamiento y financiación del que no logra salir. A todo esto se debe añadir que los préstamos del FMI no están libres de condiciones, ya que esta organización pide, como principal condición, que el gasto público se recorte de manera considerable, lo que afecta de manera directa a los argentinos. Hoy en día la popularidad del presidente Macri está por los suelos, lo cual es un problema para él, ya que en octubre de 2019 se celebrarán elecciones nacionales para elegir a un nuevo presidente de la República. Es indudable que salga quien salga, el nuevo presidente tendrá que afrontar retos cada vez mayores para sacar a su país de su adicción al crédito internacional. Sin embargo, esto es algo que solo el tiempo nos dirá. Para Internet Becomes Human, este fue su anfitrión Gabriel y hasta la próxima.